Buenas tardes, vamos a hacer otro video breve donde reflexionaremos unos minutitos nada más sobre otro requerimiento usual de arquitectura en los proyectos actuales. Es bastante frecuente que nos encontremos con el requerimiento de que las vigas tengan una altura reducida, llamadas frecuentemente vigas chatas, en donde el ancho es mayor que la altura, por fines estéticos. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto y qué tipo de cuidados debemos tener? Hasta la década del 60 no era frecuente, justamente, repito la palabra, que se presentaran patologías por deformaciones excesivas. Pero en la actualidad, en las últimas décadas, esto cambió. Y algunas razones son muy intuitivas, básicas. Las luces de los proyectos de esa época no superaban los 5 metros en general. Ahora están en promedio entre 6 o 7 metros. Actualmente se emplea el acero narburado ADN 420, en otros países aceros superiores, y como consecuencia, frente a una dada solicitación, el cálculo de rotura arriba una menor sección de armadura relativa frente a aceros de menores tensiones, y ello impacta directamente en la inercia en estado 2, como sabemos calcularla, y en la inercia equivalente que surge a partir de ponderar la inercia en estado 1 y en estado 2. A su vez, la reducción de los coeficientes globales de seguridad, si comparamos coeficientes, si bien ahora no son globales sino son parciales, hemos hecho videos donde hemos intentado contemplar los factores de combinación D más L y el factor de reducción para flexión, por ejemplo 0,9, y por ejemplo ponderando la participación de D en el orden del 70-75% y L en lo restante, llegamos a un coeficiente equivalente global de 1,46, cuando antes estaba por encima de 1,65. Esto implica que bajo el nivel de cargas de servicio las tensiones en las armaduras van a ser más elevadas, trabajando correctamente la estructura. Que sean más elevadas las tensiones implica que va a haber más fisuras. Y si hay más fisuras implica que va a haber más secciones en estado 2. A su vez, el empleo de vigas chatas, vale decir de reducida altura, contribuye a incrementar este tema. Y también errores en la evaluación de las flechas diferidas, empleos de momento e inercia en los software de cálculo de secciones brutas y no efectivas, son algunas de las causas que suelen generar en muchos proyectos problemas de patología. A modo de ejemplo, cuando usábamos en la década del 50-60 aceros de contenciones de fluencia de 2.400 kilos por centímetro cuadrado con otra metodología de cálculo, cuando pasamos del estado 1 al estado 2, donde por debajo del eje neutro la zona traccionada del hormigón no se computa y solo se computa n veces el área de acero para tener el momento de inercia en estado 2, como la cantidad de acero a colocar ahora va a ser mucho menor y la inercia se establece en función de la sección de las armaduras, el momento de inercia en estado 2 naturalmente va a ser menor. Como pregunta nos podemos hacer el diseño, el desarrollo del diseño comprende el cálculo de solicitaciones y verificación de secciones, eventualmente armado y despiece con el programa que utilice de software automatizado. Si utilizo un programa de software automatizado. La pregunta sería ¿cómo verifica las deformaciones en vigas y losas mi programa? ¿Qué valores de referencia contrasta para darlos por válidos, por buenos? ¿Considera mi programa las flechas instantáneas más las diferidas? ¿Está tomando en cuenta este efecto? Una viga de hormigón armado bajo el nivel de carga de servicio está naturalmente fisurada por lo pronto por flexión en secciones determinadas, ¿sí? En donde se producirán el pasaje del estado 1 al estado 2. Esto es absolutamente normal para el nivel de carga de servicio. Acá tenemos un ejemplo de vigas chatas.
donde domina el ancho frente a la altura. Cuando tenemos este tipo de vigas, una cuestión adicional a analizar es si las losas son de dimensiones importantes y las vigas de luces relevantes. Cuando calculamos flechas en losas, tenemos que considerar que el apoyo ya no es rígido y por lo tanto la flecha en el centro de la losa va a ser la suma de la flecha de la viga más la propia de la losa, ¿sí? Cuando las vigas tienen una rigidez media o importante, para calcular la flecha de la losa, el aporte de la deformación de la viga no es relevante, pero sí lo es cuando trabajamos con este tipo de elementos. Acá vemos un balcón donde claramente la deformación es excesiva y el agua ya corre en sentido inverso al que debería correr. Acá vemos una estructura con deformaciones sumamente importantes que la han dejado fuera de servicio. Acá vemos flechas excesivas con deformaciones en cerramientos. Entonces, recordando, las flechas que se producen en un elemento flexionado de hormigón, viga o losa, son las instantáneas, apenas aplicamos la carga, más las diferidas generadas por el fenómeno que estudiamos de contracción de fragua y fluencia lenta. La flecha total es la sumatoria de ambas, ¿sí? Y el segundo componente, las flechas diferidas, pueden ser, a modo de tener una idea solamente muy grosera, del orden de 3 veces la magnitud de las instantáneas. O sea, si omitimos las diferidas, tomamos un 25% de las probables flechas que tendremos a mediano y largo plazo. Con respecto a cotejar con flechas admisibles, por ejemplo el comité ASI 435 nos menciona que las flechas activas deben ser menores que la luz sobre 600 del elemento o 7,5 milímetros, que es más restrictivo que lo que dice el código ASI 318-2005, que menciona que la flecha activa debe ser menor o igual que la luz sobre 480. Podemos cotejar los eurocódigos, las normas españolas de hormigón estructural, las normas brasileras de diseño de estructuras de hormigón, que hemos mencionado en algunas referencias. Los valores pueden diferir, pero tenemos que contemplar estos límites, pero para llegar a comparar con estos límites tenemos que hacer un cálculo de las flechas, ¿sí? Un cálculo correcto de las flechas. Para cerrar esta presentación, que no pretende tratar el tema de deformaciones, sino llamar la atención sobre este tema para ciertas conformaciones de vigas, ¿sí? El ASI 318-2019 presenta una novedad, un cambio importante en el cálculo del momento de inercia efectivo, en la siguiente tabla. Para momentos máximos de servicio en la sección menores que 2/3 del momento crítico de fisuración, expresado en la expresión de arriba, FR es la tensión de rotura a tracción del hormigón por IG el momento de inercia en estado bruto sobre la ordenada del baricentro de la fibra inferior traccionada, expresión de resistencia de materiales en estado 1, o MA mayor que 2/3 de M crítico. En el primer caso se toma IG, en el segundo caso se toma el momento de inercia efectivo, que surge de la expresión que vemos, que difiere del de Branson, ¿sí? Y está comprobado en ensayos que para vigas con cuantías relativamente bajas y sobre todo en losas, la diferencia entre aplicar Bishop y Branson es importante. Las flechas calculadas con Bishop son sensiblemente más importantes que las calculadas por Branson. Entonces, cuidado con esto, sobre todo si estamos trabajando con vigas chatas con luces relativamente importantes. Y, como reflexión final, si estamos utilizando un software de diseño automatizado y le delegamos la responsabilidad de esta tarea a ese programa, como no podemos omitir nuestra responsabilidad al firmar los planos, tengamos claro cómo trabaja el programa, cómo considera la inercia
de la viga, ¿sí? Si toma la inercia bruta o la inercia efectiva, y si considera o no el incremento de flechas derivadas de la afluencia lenta y contracción de fragua, ¿sí? Porque si no lo está haciendo así, el programa nos estará entregando valores de flechas que no van a ser los reales, sino van a ser probablemente bastante menores a los reales. Bueno, cierro acá porque es solamente una reflexión y seguiremos con otro tema. Gracias.